En esta oportunidad vamos a escuchar al equipo jurídico del MAS y PSPA, donde denunciaron que el Tribunal Supremo Electoral ha vulnerado los derechos de todos los militantes del MAS y PSP y de Leonilda Zurita. El abogado aclaró que el Congreso del MAS y PSP ha sido aprobado por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Tenían 30 días para presentar los documentos físicos que faltaban de acuerdo a los estatutos. Y lamentablemente hoy las cosas han dicho claramente que este Tribunal Supremo Electoral al final acabó anulando el Congreso Nacional del MAS y PSP. Es por ello que hoy se pide que se tiene que anular estas resoluciones que dio el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Primero debo señalar que con esto consienten que ellos conocen de esta acción de amparo, conocen los alcances de la petición de la tutela del aparte y por supuesto también no están presentes aquí por diferentes intentos de maniobra de intentar hacer suspender esta audiencia, porque ellos saben que de podernos poner en una situación de cara a cara, por decirlo así, para poder contrarrestar argumentos, ellos tendrían que aclarar dos o tres cosas insalvables, como pondremos nosotros de manifiesto en esta parte que expondremos. Debemos señalar que ese informe escrito ha comenzado vulnerando los derechos de la parte accionaria. Primero señala y pretende abusar de una suerte de sorprender a la autoridad jurisdiccional señalando no tiene legitimidad activa porque no ha presentado el recurso de revisión. Señora magistrada, el recurso de revisión es un recurso exclusivo que presenta quien ha presentado los informes y a quien ha sido notificado con la decisión de ese órgano electoral. Debo señalar que quien ha presentado el informe del Congreso de la OCAIN más ha sido el suscrito delegado, y quien ha recibido la notificación conociendo la resolución 344 ha sido el suscrito delegado, por lo tanto el único habilitado para poder presentar el recurso extraordinario de revisión. Eso no significa que sea el único que pueda accionar, por supuesto, en términos procesales, acciones de defensa, porque detrás de ello pueden vulnerarse derechos como en cualquier otro electoral, y por supuesto, alguien que está siendo vulnerado manifiestamente de sus derechos tiene pues todo el derecho de ir a la vía constitucional, con los siguientes criterios. Primero es que el accionante ha cumplido todos los requisitos interponibles en área de comunicación y tecnologías de la información de la Dirección Nacional de la CSP. Condición no reconocida sucesivamente por el Tribunal Supremo Electoral, que nace pues justamente la vulneración de derechos y que hoy la tiene sentada en esta sala. Al no reconocerla nuevamente, ni siquiera poner al criterio de autoridad del juez constitucional, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es vulnerar los derechos de la señora Leonilda Zurita. Debo manifestar también que la acción constitucional presentada por la parte accionante cumple el principio de subsidiariedad, señora magistrada. ¿Por qué? Porque se han, por supuesto, agotado todas las instancias, se han vulnerado los derechos de la señora Leonilda Zurita, y la resolución que me ha sido notificada, donde nos rechazan, nos declaran improcedente el recurso extraordinario de revisión, no solo es para el suscrito delegado, sino para todos aquellos y que hacen parte de la Dirección Nacional Electoral de OCAIN. Por lo tanto, no hay otra medida a la cual pueda acudir la accionante más que a la vía de acción de amparo constitucional. Consiguientemente también debo señalar en una breve relación de hechos, señora magistrada, de que es de conocimiento público y hace esta audiencia de que el día 3 y 4 de octubre se llevó adelante el Congreso en la ONU y se aprobó una convocatoria, la convocatoria del 22 de junio de este mismo año, en la cual se convocó a este magno evento de la Dirección Nacional de la Unión del Socialismo. Esta convocatoria, es importante señalarlo, señora magistrada, cuenta con la resolución de aprobación del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, al momento de aprobar la resolución y determinar que va a ser supervisado este acto electoral, por supuesto no ha observado ningún tema de esta convocatoria que pueda contradecir ni al Estatuto del MAS y PSP ni a la Ley 1096. Debo señalar también de que este Congreso se llevó con absoluta normalidad. Se planificó en función de la coordinación previa que exige la Ley 1096 entre la organización política
y el CITE, que es justamente el Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia, que es una dirección, señora Presidenta, que funciona, una dirección, que tiene un director y que tiene funcionarios dependientes y que por supuesto tiene un reglamento por el cual esta institución dentro del órgano electoral es la encargada de coordinar con nosotros la supervisión de los actos políticos. Debo señalar también, señora magistrada, de que han habido las diferentes reuniones de coordinación entre los delegados del CIFE, el señor Elías Huanca, jefe de la representación, y los técnicos que acompañaron, y el suscrito delegado. Reuniones de coordinación de cuál va a ser el mecanismo, los procedimientos por los cuales esta supervisión iba a acompañar el Congreso de la OCM. Los requisitos que se iban a exigir, se expuso la modalidad de votación, se expuso los términos de acreditación de las delegaciones, se expuso también las formas en las cuales se iba a verificar el quórum y la elección por aclamación, tanto de los miembros de la directiva que iban a ser elegidos entre todos los asistentes ese día, como también los miembros del Tribunal de Disciplina Ética de la Dirección Nacional, que también iba a ser elegidos ese mismo día. En estas reuniones previas que están de forma textuales redactadas en el informe del CIFE que usted tiene en el legajo que acompaña la acción de amparo constitucional, usted puede verificar que incluso de manera literal en uno de las reuniones, como ellos mismos lo redactan, le dijimos que todos los requisitos, como en todos los congresos previos, 9 congresos que realizó el MAS-PSP con las mismas reglas del juego, con el mismo estatuto, con los mismos modelos de convocatoria, les dijimos, una vez que sean electos, no sabemos quiénes pueden salir electos, son 1080 participantes, no sabemos a quién puede elegir finalmente las bases, pueden rechazar a algunos y elegir a otros, presentaremos en el plazo previsto los respaldos. Debo señalar, y quiero leer de manera literal, señora Presidenta, que usted vamos a hacer llegar a la red de Secretaría por medio de esta convocatoria publicada en medio de prensa nacional, el párrafo que está vinculado a los requisitos exigibles para la elección de la directiva del MAS-PSP. Y usted va a la convocatoria que ha sido publicada y que ha sido presentada y aprobada por el órgano electoral, están los requisitos, todos los que ese informe ha dicho, pero ha obviado una parte fundamental, que es el párrafo a continuación de la lista de requisitos de nuestra convocatoria, que nos voy a permitir leer de manera literal. Dice, los requisitos señalados previamente deberán ser cumplidas por las y los candidatos a la directiva nacional a momento de su postulación a la mesa del presidio, y la documentación física, deberá presentarse en el plazo establecido por el presidio y posteriormente remitidos a la Dirección Nacional del MAS-PSP para su verificación y envío al órgano electoral, para el registro correspondiente y en caso de incumplimiento quedarán deshabilitados automáticamente. Señora magistrada, es lógico este párrafo a continuación de los requisitos, porque son dos cosas diferentes. Primero, los candidatos deben cumplir los requisitos que exige la convocatoria, pero dice a continuación, y la documentación física, dice, deberá presentarse en el plazo establecido. ¿Por qué? Porque si ya llevaran la documentación física ese mismo día, como pretende ahora el órgano electoral, o en sus diferentes resoluciones ilegales, no tendría sentido hacer una elección, no tendría sentido hacer un congreso donde se eligen directivos que pueden salir de cualquier sector, etcétera. No tendría sentido. Justamente la previsión que ha tomado la convocatoria de presentar en el plazo establecido la documentación física implica documentación que se va a conseguir, que se va a poder sacar, establecer posterior a los días del Congreso. Tal es así que de manera textual el artículo 24, numeral 1 de la ley 1096 señala que después de llevado adelante el evento político, de la relación política, se tiene 30 días para poder presentar los respaldos. Puede pensar el artículo 24 de la ley 1096. 30 días. Como en todos los congresos previos, más la previsión de la convocatoria, después de llevado adelante el congreso, teníamos 30 días, señora magistrada, para poder presentar la documentación física que señala la convocatoria. Por una simple razón. Una cosa es cumplir los requisitos, soy mayor de edad, etcétera, 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 y otra cosa la documentación física. Por eso es irresponsable el informe inquisidor del órgano electoral, porque no se puede llamar ni democrático, ni mucho menos que responda a los parámetros
del Estado de Derecho representativo es inquisidor. ¿Por qué? Porque hace incluso una analogía grosera. Le señala a usted para sorprender a la señora magistrada en uno de los ejemplos que presenta ese informe enviado por el Tribunal Supremo Electoral, como cuando se elige a un juez, el Consejo de la Magistratura dice que debe cumplir todos los requisitos, ningún postulante puede llegar a requisitos, pues es un ejemplo que no puede aplicarse al caso concreto, porque son convocatorias totalmente distintas. Una cosa es la ley 025 que regula la elección de autoridades jurisdiccionales y otra cosa es la ley 1096 que regula la vida de las organizaciones políticas y que tiene la previsión justamente de dar 30 días a las organizaciones políticas, porque justamente las organizaciones que convocan a sus eventos políticos no saben pues a quién van a elegir en ese momento. Así como la señora Leonida Zurita podría haber sido elegida en ese momento, podía la jueza haber dicho que no, y podría haber elegido a Juanita Pérez. Y nadie, ninguno de los 1080 puede llevar los documentos. La palabra, señora, pero comprar que estoy de acuerdo usted a limitar horarios ordinarios y términos cívicos, horarios con esa aclaración, señor magistrado. Entonces, obviamente, la convocatoria ha previsto este estrés, que el CISDE lo tiene reconocido en las normas de coordinación previa y que aparte lo faculta la ley 1096. Por eso, señora presidenta, es que uno de los principios que regula, o que es el objeto, el fin de la ley 1096, es el fortalecimiento democrático. Porque el Tribunal Electoral debería fortalecer democráticamente a las organizaciones políticas. Lo que vemos ahí es un informe de un inquisidor regente al cual te dice, no tenías, no tienes punto. ¿Para qué entonces sirve todo un sistema intercultural de fortalecimiento a la democracia que en su propio informe pone los acuerdos a los cuales ha llegado con la parte a la cual va a supervisar y que ha hecho notar los extremos de la ley y de la propia convocatoria? Por eso es que, señora presidenta, el día 13 de octubre, el suscrito delegado presenta el informe de conclusiones del 10º Congreso Nacional Ordinario del MAS y PCP. Bien, de esta forma entonces se va desarrollando la audiencia de amparo constitucional para poder obviamente también anular las resoluciones que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral. Es las declaraciones que va realizando a esta hora de la tarde el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo aquí en el Juzgado de Villarzama. Enseguida estamos retornando con más de esta audiencia. Un informe complementario. El día 16, 2 días después, presentamos un segundo informe complementario. O sea, valga. Muchísimas gracias. Continuando con más información desde la audiencia de amparo contra las resoluciones que se han emitido por parte del Tribunal Supremo Electoral para poder anular el movimiento al socialismo en Congreso que se ha llevado a cabo en la sede de la UJN. La señora jueza, quien está dirigiendo esta audiencia, está realizando las resoluciones. Escuchemos. Los presupuestos habilitantes del recurso de discusión de agravios que cursan en el discurso extraordinario de comisión no habían sido cotejados, menos analizados, lo que conlleva que el Tribunal Supremo Electoral omitió los pronunciamientos sobre los agravios y vulneró el debido proceso de su vertiente como juicio. Pues en la parte resolutiva de la nombrada resolución dispone de rechazar el registro y las determinaciones del Congreso Nacional Ordinario de la Organización Política del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, más PCP, en cuanto a la elección de la Directiva Nacional y del Tribunal de la Disciplina y Ética Nacional. Esta decisión se asumió con base en el informe CIPDE, DSE-DNE, CIPDE número 302/2023 de 27 de octubre de 2023 y el informe complementario de la Secretaría de Cámara, DSE-SC número 0202/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, señala que los agravios transcritos en el recurso extraordinario de revisión no fueron considerados. Hace una lista de los agravios que han sido fundamentados en el recurso extraordinario de revisión, entre las cuales menciona que el artículo 217 de la ley 026 posibilita producir prueba a través del recurso extraordinario de revisión. Es más, posibilita incluso actos de postulación en razón de que introduce los términos de sobrevengan hechos nuevos, hechos preexistentes, prueba de reciente obtención,
por lo que existe aporte de probanza que de forma inobjetable genera certeza de un hecho preexistente como lo que es el militante Juan Evo Morales Aymar y de los demás miembros de la nueva Dirección Nacional del MAS-PSP, que tiene una antigüedad que sobrepasa los 10 años requeridos por el artículo 24 del Estatuto Orgánico, aspecto que denota que dicha decisión asumida en la resolución TSRCP número 0344 de 2023 es celebrada y debe ser revocada. Como otro agravio, menciona que el ofrecimiento del suplemento de prueba que no se ha certificado del Tribunal Supremo Electoral SC 43-20/2023 no significa que no se cumplió con el requisito de aporte de certificación de la antigüedad del militante, pues había cumplido con la plataforma Yo Participo. Toda vez que dicha información telemática no está prohibida por la legislación boliviana del régimen electoral, siendo suficiente que con la misma punta el dicho requisito a la vez sea obtenida por la fuente de origen y emisión del Tribunal Supremo Electoral, que extiende a través de su sitio web estatal oficial Yo Participo, portal web Yo Participo o oep.org.co. Además del hecho que la información contenida en ese sitio web corresponde a la base de datos oficial elaborada y administrada por el propio Tribunal Supremo Electoral. Entre otros agravios que también se calza es lo siguiente: la resolución del TSRCP número 438 de la 2022 en su considerando tercero análisis estableció que el Congreso Ordinario Departamental de México, la Comisión Técnica de la Electoral Plurinacional, informó que la Comisión de Poderes, en base a la lista de participantes de las organizaciones y direcciones regionales mediante el aplicativo Yo Participo, comprobó que las y los 242 delegados, 126 mujeres y 106 hombres acreditaron su registro de militancia política. Por tanto, se cumplió con el numeral 4 del artículo 46 del Estatuto Orgánico más IPCP, lo que constituiría una jurisprudencia electoral. Menciona también que se tiene como aporte de probanza para este hecho la antigüedad de militancia y de la validez de la certificación telemática digital Yo Participo. Se acredita por la resolución TSRCP número 458 de 2022, la resolución TSRCP número 025 de 2022, la resolución número 218 de 2022, donde con anterioridad en otros procesos electorales de carácter partidario político se aceptó y dio validez a la información proporcionada por el medio telemático mencionado, que es obtenido por el portal web estatal oficial. Este aspecto es relevante porque el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de la legalidad para su materialización en el proceso electoral conlleva a que se utilice el elemento congruencia y que está destinada a evitar que ante dos situaciones idénticas o similares la autoridad que decida en forma igual a todos y generar sus efectos interpretativos sin considerar fueros especiales o presiones de interés político. Entonces, ante dos situaciones idénticas que vienen a constituir el ejercicio de un derecho de carácter político, quien decide debe aplicar el mismo criterio e interpretación normativa que dio a la situación que la antecedió, pues lo contrario significa afectar y implementar la congruencia dinámica que tiene como máxima la autoridad está prohibida de pronunciar los fallos diferentes ante situaciones similares. Lo decidir en una situación o hechos precisos obliga a quien decide a obrar de la misma forma ante otra situación o hecho idéntico. O dos situaciones jurídicas idénticas no pueden generarse efectos diferentes. Esta máxima también fue modulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la sentencia constitucional 007 de 2017 y un S1 sobre este aspecto, la que no se limita a las decisiones adjuntas. Otro agravio que menciona es que otra prueba
que habrían aportado como reciente obtención sería la certificación emitida por la ciudadana Flora Aguilar Fernández en su calidad de presidenta del presidio del 10º Congreso Ordinario legal, por lo que no existió observación alguna. Así también mencionan que en el artículo 14, parágrafo 3 de la ley 1096, en concordancia con la ley 164, de 8 de agosto de 2011, indican que los padrones de militancia son públicos, por lo que se creó el portal web, significando ello que este es un mecanismo a través del cual las personas, entre ellos, laborales y demás miembros de la directiva del MAS y PSP, puedan acceder a su información política y puedan certificar esta situación a través de dicho sistema electrónico. Asimismo, requieren que presentar una nueva prueba de reciente obtención consistente en informes CITE, TCE, DMC de 302/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, que en su punto 4.2 concluye que corresponde considerar la aprobación de la elección de las autoridades citadas, realizada en fechas 3 y 4 de octubre al interior del Congreso, 10º Congreso Nacional Ordinario más el PSP y sus registros de conformidad al artículo a la ley 1096 de organizaciones políticas. Se encomienda el registro, que sería un elemento sustancial y vinculante para la sala plena del órgano electoral a momento de decidir, toda vez que este es un órgano técnico que tiene facultades otorgadas por la norma para poder evaluar y considerar aspectos técnicos y legales del Congreso, criterio que tiene validez porque emerge el ejercicio de una competencia reglada, situación que no se da en el caso del informe del secretario de sala, que no tiene esa potestad o competencia reglada. Señalan también que la resolución PSE-RCP número 0344 de 2023 del 21 de octubre vulnera flagrantemente el artículo 1 y 5 del reglamento de organizaciones políticas aprobada, reglamento de supervisión a organizaciones políticas aprobada mediante resolución PSE-RCP número 233 2021 de 3 de agosto de 2021, sobre todo el estatuto orgánico del instrumento político más PSP, además de incumplir sus atribuciones y sus competencias existentes, así como la otorgación de competencias al secretario de Cámara, Luis Fernando Arteaga Fernández, de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, quien, vulnerando la Constitución Política del Estado y toda norma electoral vigente, y ocasionando un agravio que dio a un funcionario sus funciones del CICDE y emita el informe TSE-SC número 0202/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, el cual se encuentra sancionado con carácter de nulidad de pleno derecho por carecer de competencia para emitir el informe antes referido, conforme establece el artículo 222 de la Constitución Política del Estado. Señala también que el órgano electoral, dentro de la resolución número 0344 de 2023 de 21 de octubre de 2023, afirmó en su considerante tercero análisis en el punto tercero, sin embargo, postulantes a la cartera de Presidencia, Secretaría de Relaciones Internacionales, Educación, Formación Política, Secretaría de Administración, no presentaron el certificado de militancia emitido por el órgano electoral plurinacional exigible para la convocatoria al 10º Congreso Nacional del MAS y PSP, por tanto, al cumplir con el artículo 24 del Estatuto, no corresponde considerar la aprobación de la elección de las autoridades citadas, aspecto que fue tomado en cuenta y aprobada en la resolución en cuestión. Dicho argumento carece de fundamento jurídico y no refleja la realidad, toda vez que las autoridades electas acompañaron su postulación con la impresión oportunamente certificado de militancia emitida por el órgano electoral plurinacional yo participo y verificado por la mesa presidium en el 10º Congreso Ordinario del MAS